Bienvenidos al canal, gracias por suscribiros. Seguimos con temas relacionados con la atención de enfermería en el adulto mayor. Hoy hablamos de la comunicación interpersonal y lo haremos en el entorno de una consulta de pacientes ambulatorios y en el marco de un adulto mayor más o menos normal o con un leve deterioro cognitivo. En situaciones más complejas, con patologías específicas avanzadas, es preciso y aconsejaría pedir consejo, valga la redundancia, con expertos en la materia para definir y tomar medidas más concretas. Vamos a empezar por definir el significado de comunicación y recordar un esquema de manera muy simple. Recordemos, la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Nos permite a los seres humanos expresarnos, compartir información, establecer relaciones, pactar acuerdos, llegar a consensos, organizarnos. La comunicación puede llevarse a cabo principal no exclusivamente de manera verbal, utilizando un lenguaje o un idioma, y de manera no verbal, con gestos, con el lenguaje corporal, con signos no lingüísticos. Sin entrar en profundidad, solo como recordatorio, los elementos que componen el proceso de la comunicación son el emisor, quien transmite el mensaje, receptor, quien recibe el mensaje, se combinan continuamente, se intercambian continuamente el proceso comunicativo. El código, los signos utilizados para crear el mensaje propiamente dicho, la información que se transmite, el canal de comunicación, el medio utilizado para enviar el mensaje. Muy importante tener en cuenta este elemento, ruidos o distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original. Este elemento es, ya digo, muy importante tener en cuenta en consultas con personas mayores. Lo vamos a definir como barreras de comunicación. Interviene también la retroalimentación o el feedback, que es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido, y el contexto, las circunstancias en las que se desarrolla el proceso comunicativo. Tienen influencia directa la interpretación del mensaje, el espacio físico, el marco cultural del emisor y del receptor, el contexto social, etc. En la comunicación con el adulto mayor, el intercambio del rol emisor y receptor es constante y debe ser fluido. Debemos de estar atentos y receptivos a los mensajes de nuestro interlocutor y prestar mucha atención a su comunicación no verbal. De ella vamos a recoger no poca cantidad de información precisa y útil para nuestro cometido profesional. La no comunicación no existe. El silencio, la quietud, la apatía, la negación, etcétera, eso es también comunicación, siempre teniendo en cuenta las características patológicas del adulto mayor. Como ya hemos dicho, es muy importante prestar atención a la comunicación no verbal. De ella vamos a extraer el componente afectivo, que es muy importante en la valoración geriátrica integral completa. Es trascendental conocer las características, las diferencias y la complementariedad de la comunicación verbal y de la no verbal, practicando y desarrollando nuestras habilidades. En la comunicación con el adulto mayor es muy importante tener en cuenta los habituales o posibles, casi seguros, problemas de vista, de oído, de concentración, de dispersión mental, de memoria, así como los constantes y consabidos malentendidos, sobreentendidos, cortocircuitos. Las contradicciones, como hemos comentado ya un par de veces, contradicciones entre la comunicación verbal y no verbal. En resumen, las interferencias. Mencionamos las principales barreras en la comunicación con los adultos mayores.
los sentidos, la vista, el oído, la lentitud de comprensión, la memoria, el nivel cultural, las posibles alteraciones componentes psicológicos, los componentes familiares, las barreras idiomáticas, los cortocircuitos malentendidos y sobreentendidos, las interferencias de canal, la comunicación paradójica, comunicación verbal versus comunicación no verbal, la disminución del poder de decisión por parte de ellos y la separación, pérdida reciente especialmente de familiares y amigos. Bien, pues algunos consejos para salvar estas barreras serían respeto, paciencia, delicadeza, escucha activa, dar tiempo suficiente para responder, hablar lento, claro y alto, no es preciso gritar, dar oportunidad para que pregunten y se expresen, formular preguntas abiertas en la medida de las posibilidades, facilitar y responder a las dudas que vayan surgiendo, que nos planteen, determinar si han entendido el mensaje, es decir, feedback, retroalimentación, y desarrollar habilidades sociales y comunicativas, empatía, escucha activa, asertividad, solidaridad, evitar infantilizar. Este punto es interesante e importante. Esquematizamos brevemente una serie de comportamientos en el proceso comunicativo con el adulto mayor, unos más básicos, otros más complejos. Entre los más básicos encontramos mirar a los ojos, no de manera fija y desafiante, pero sí mantener un contacto visual y agradable, un contacto constante. Tener un tono de voz audible, no se trata de gritar, hemos repetido varias veces, sino de adecuar el tono y el volumen de voz, utilizando pues con respeto y siempre que nos lo permita el adulto mayor su nombre, no rechazando el contacto físico y la proximidad, retomando este hecho después de las distancias impuestas por la pandemia. Adecuaremos nuestra expresión facial a la hora de comunicarnos. Muy importante es escuchar, observar, escucha activa. Entre los comportamientos más complejos que precisan preparación y formación en habilidades, pues repetimos, empatía, negociación, tomar decisiones, asertividad. Es muy importante la consulta mantener un equilibrio entre nuestra asertividad y la empatía. Recordemos, los protagonistas de la consulta son ellos, los directores de escena somos nosotros y los familiares, coincido, familiares, acompañantes, pues deberían de ser pues los que ayudan colaboradores, pero siempre manteniendo esos tres posicionamientos. Veamos por fases, esquemáticamente también, como todo lo anterior, el desarrollo de una consulta. Empezamos por la sala de espera. Si hay una demora, que es lo habitual, pues comunicarles en lo posible esa demora y el tiempo más o menos previsto, que vean que no nos hemos olvidado de ellos, sobre todo ellos, no tanto los familiares, que a veces son los que plantean la queja. En la recepción pues nos presentamos nuestro cargo, nuestro nombre, si somos enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas, etcétera. Le tranquilizamos con afecto, le explicamos el motivo de la consulta, las pautas, lo que vamos a hacer, el posible circuito, si le vamos a extraer sangre o si le vamos a hacer alguna prueba diferente o si le vamos a tomar la tensión, etc. Siempre que podamos le llamamos por su nombre con respeto. En la consulta propiamente dicha es preciso tener en cuenta que la historia clínica en estos casos es más difícil de recoger. Nos llegan quejas difusas, vagas, tenemos dificultad para registrar, para valorar. Debemos de fomentar el contacto físico, como hemos dicho, aunque sea ligero. Esto les genera a ellos y a ellas relajación y confianza. Mantendremos el contacto visual, mirar al paciente al hablar. Precisan más tiempo, también respeto, paciencia, delicadeza. Valoramos y equilibramos con respeto pues, el equilibrio entre usted y el tuteo.
Ya la despedida, solucionar las dudas que hayan surgido, que tengan, que se les puedan surgir. Nos despedimos correctamente y le facilitamos teléfonos de consulta. Bueno, son habilidades que debemos desarrollar profesionalmente, la escucha activa y el feedback. Tenemos en cuenta que una queja importante de los pacientes en general, de los adultos mayores en particular, es que los sanitarios no escuchamos. Solemos ir, y es verdad, pues con prisas, ¿no? Debemos de dar tiempo suficiente para que respondan, ya que ellos, los adultos mayores, pues captan el mensaje más lentamente. Intentaremos aguantar unos segundos antes de interrumpir o de responder. Nos aseguramos de que ellos han acabado de hablar. Debemos hablar lento, claro y alto. Repetimos. No hay que gritar. Tener en cuenta las barreras de comunicación comentadas anteriormente. Respecto al de la retroalimentación, deben percibir que les prestamos atención, toda nuestra atención, dándoles la oportunidad para que pregunten, para que se expresen. Nos aseguramos si han entendido bien el mensaje. Como solemos hacer en las anteriores videocharlas, bueno, hay bibliografía suficiente en este caso para analizar desde distintos puntos de vista lo que hemos hablado hoy. Yo os aconsejo que hagas una pequeña búsqueda bibliográfica y de evidencias, que lo compruebes y lo pongas en la medida de lo posible en práctica. Hasta aquí la videocharla de hoy. Recuerda combinar bien, en la medida de lo que podamos, una buena mezcla de empatía, de escucha activa, de asertividad, de solidaridad, de calidez y de calidad. Gracias por estar ahí. Os espero en la próxima videocharla. Saludos.